¿Listo? ¿Ya están todos? Sí, Bueno, son 29 ahora. Eran 30 y no sé cuántos. 34. ¿Sí? ¿Qué Ujú. pasó? No lo sé. Bien, listo. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Bien. Bueno, vamos a pasar con el grupo. ¿Cuántas preguntas me dijo que eran, 10 Reina? preguntas, hay 7 Preguntas. grupos. 7 grupos. Ah, bueno. Entonces, vamos a empezar con el grupo número. Vamos a empezar con relativamente, ¿de acuerdo? Para no hacernos problema. El grupo número 1 que nos cuente la pregunta uno y nos la socialice. ¿Qué conclusión llegaron? Este grupo uno es Eric, Stephanie Paz y Wendy Méndez. Por favor. Kevin Cobos dice, si se lo puede, me pueden volver a meter al grupo No, 7. que Kevin, ya regresamos Ah, a, bueno. a la plenaria, ¿no? A ver, no sé quién va a hablar. Eric, Stephanie o Bien, Wendy. soy Wendy. Wendy, por favor. Ajá, nosotros colocamos que es ejercida directamente por el Estado, por el poder punitivo, según el ordenamiento jurídico penal. Perdón, ¿qué dice la respuesta? ¿Qué dice la pregunta y la respuesta? La pregunta y la respuesta sugerida. Ahorita veo. Por lo menos cuando presenten, al menos doña Wendy, queremos verla. Solo estoy organizando las preguntas porque es que la tenía en mi computadora y me cuesta un poco conectarlo. Si gustan, leo la primera y Por que favor. Wendy comparta lo que Bueno, reflexionó. Ok. Primera pregunta, ¿qué es la política criminal? La política criminal es un sector de las políticas que se desarrollan en una sociedad dominante desde el Estado. Ella es el uso que hará ese Estado del poder penal, es decir, de la fuerza coerción estatal en su expresión más radical. La política criminal es, en síntesis, el conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que orientan el ejercicio de la violencia estatal, coerción penal hacia determinados objetivos. correcto. ¿Y qué discutieron? Está clara la respuesta. O sea, la política criminal es un sector de las políticas públicas, ¿verdad? De Ujú. las políticas. Bueno, entonces cuéntenos qué conclusión llegaron. Nuestra respuesta fue que es ejercida directamente por el Estado, por el poder punitivo, según el ordenamiento jurídico penal, como el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes especiales. Se ejerce a través de políticas que el Estado crea para prevenir el delito en determinadas zonas, como programas de prevención, la creación de leyes penales y el sistema judicial. Esa fue nuestra. Bueno, eh, ¿incluye la política criminal la prevención del delito? Según lo que nosotros leímos, sí. Fíjense, eh, es fuerza y coerción estatal en su expresión más radical. En la prevención del delito hay uso de violencia. O sea, ¿qué es la prevención del delito? Porque es una palabra que suena así como rimbombante, ¿no? Cuando la policía sale en las calles o está sentada en un lugar, ¿está haciendo política criminal o está en el tema de prevención del delito? Cuando nos juntamos, alguien llega a una escuela, habla sobre el peligro de usar drogas, sobre el peligro del tráfico, ¿está haciendo política criminal? Sería más la prevención, ¿no? Sí, ahí está previniendo. ¿Y está haciendo política criminal o está haciendo prevención? Está haciendo Prevención. seguridad pública. Es prevención. Ah, separemos.
radicalmente. Prevención del delito no es política criminal. ¿Estamos claros? Ok, Lin, gracias. ¿Cómo no? ¿Qué es prevención del delito? Bueno, que uno de los policías hacen serenazgos. Ahora, cuando la policía va caminando por la calle, que su presencia inhibe el comportamiento del delito, estamos haciendo prevención del delito. Pero si el policía en ese momento reacciona frente a un delito, ahí sí hay intervención punitiva. ¿Estamos claros? Hay una zona gris, ¿de acuerdo? Pero cuando se explica las drogas, cuando se habla de que en este sitio, vamos, por ejemplo, dicen, miren, va a haber una reunión de padres de familia en el convento de Santa Clara y va a estar un policía en la entrada diciendo, en este lugar no se permite el uso de armas. ¿Está haciendo política Política criminal o criminal. está haciendo prevención del delito? Esa es prevención del delito. ¿Es política criminal? No. No. No es política. ¿Estamos? Sí. Es siempre se confunde y ustedes lo van a encontrar en algunos libros. Por eso es muy importante, ¿de acuerdo? Que de una política criminal se pueda deducir acciones de prevención del delito es otra cosa, pero las políticas son distintas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien tiene una duda sobre este tema? La política criminal entonces es política y es fuerza. ¿De acuerdo? Es organizar los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos violentos del Estado para enfrentar el fenómeno criminal? ¿Cuáles son? Tenemos un código penal que nos dice las conductas prohibidas, un código procesal penal que nos dice cómo vamos a reaccionar frente al fenómeno delictivo cuando hay una persecución penal, ¿verdad? 3, un sistema penitenciario. O sea, el cómo, herramientas, reglas. Herramientas puede ser eh, una herramienta de una instrucción de cómo organizar la persecución penal contra la tortura. ¿De acuerdo? Son herramientas, son instrumentos. Una cárcel es una herramienta. ¿Cuál es la constitución política? ¿Es una herramienta de política criminal? Interesante pregunta. No, es una de las reglas fundamentales. Es una regla fundamental que nos dice en el artículo 251, por ejemplo, nos dice quién es el responsable de la persecución penal. La Constitución contiene principios generales, ¿verdad? En el artículo 251, en el artículo 1, 2, nos dice que el Estado está obligado a garantizar la seguridad, la paz y ¿verdad? Entonces, ahí nos está planteando instrumentos. En el 19 nos dice qué es el sistema penitenciario. Es una herramienta, es también un legal. ¿Estamos? Bueno, pasemos a la segunda pregunta. ¿Estamos claros con la primera pregunta? Sí, Sí, todo licenciado. claro. ¿Hacemos prevención del delito? ¿Es política criminal? No. 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 Y se los digo porque lo van a encontrar en muchos libros. De acuerdo al enfoque que nosotros vamos a ver qué es política criminal. Por eso interesa esta diferenciación para que en el siguiente bloque vamos a ver qué es política criminal democrática. Bueno, pasemos a la segunda. El grupo 2. Segunda, está alguien que se puso otro que Eddie Rodríguez, Ian Castro y Sergio Gómez. Muy buenos días, compañeros. Bien, respecto a la pregunta número 2,
si la política criminal es una ciencia o no, para nosotros es de que pues no lo es, porque las políticas criminales son procesos, son mecanismos. Ya lo dijo el licenciado, que son herramientas utilizadas para investigar y llevar ante la justicia los actos criminales. Entonces, debido a eso, no se puede hablar de que la política criminal es una ciencia. Sin embargo, algo que sí es evidente es que digamos, el rasgo científico sí está en las políticas criminales, porque una política criminal siempre se apoya de la criminología, de la criminalística y la victimología, que es así, son ciencias, así como de las ciencias forenses para determinar los diferentes entornos y las circunstancias en que se comete un crimen. Entonces sí podemos hablar de que la política criminal sí tiene parte científica, sin embargo no conforma una ciencia por sí misma. También van a encontrar en algunos libros que la política criminal es una ciencia, pero la política criminal es política. ¿Y qué quiere decir eso? Polis quiere decir el tema de los problemas públicos en una sociedad, ¿verdad? Ese es, digamos, el gobierno de una ciudad, el gobierno de la cosa pública. Eso es la política, ¿de acuerdo? Y entonces, la política criminal se va a dedicar a los fenómenos que nosotros llamamos crimen, pero hay otras que se dedican. Por ejemplo, una ciencia importante que nos puede ayudar a la política criminal, a definir una política criminal, a evaluar una política criminal, puede ser, por ejemplo, la estadística criminal, ¿verdad? La estadística. Y ahí hay fórmulas, la media, la dispersión, el chi cuadrado. Hay un montón de elementos matemáticos expresados en la estadística que nos puede ayudar a tomar decisiones políticas. ¿Correcto? No es en sí una ciencia, pero se auxilia de la criminología. Por supuesto, la criminología, vamos a verlo en el siguiente componente, la criminología nos va a estudiar la realidad del funcionamiento del sistema penal. Y por supuesto, ahí necesitamos metodologías, dependiendo de nuestra posición criminológica, así va a ser el método que utilicemos. ¿De acuerdo? Van a haber criminologías individuales cuando nosotros hacemos análisis sobre el comportamiento de determinada persona. Ahí está la psicología, está la psiquiatría, ¿verdad? Por supuesto que allí nos podemos orientar para algunos conocimientos, ¿verdad? Lo mismo la victimología, los estudios de los procesos de victimización, eh, el tratamiento propiamente de las víctimas. Entonces, la política criminal se va a auxiliar de ellas para obtener algunos elementos, pero en sí mismo no es una ciencia. Vamos a la tercera pregunta. El grupo 3. Reina, Buenos días, licenciado. Somos el grupo 3. Nos Andrea tocó sobre, Alvarado, cuéntenos. nos tocó sobre para qué sirve la política criminal. Como grupo establecemos, llegamos a la conclusión de Podemos que la política... desplegar, perdón, aquí el 3. Digamos. Ok. La pregunta 3 dice, ¿para qué sirve la política criminal? Como grupo llegamos a la conclusión que la política criminal sirve para proteger, dirigir y establecer los límites de la aplicación del poder penal y las penas a imponer, ya que esta política también sirve como para fortalecer otro tipo de políticas, pero la política criminal se va a
fundar en la necesidad respetuosa del ser humano. Esa es nuestra conclusión, licenciado. ¿Cuál es, perdón? La La pregunta política. es, la Sí, pregunta la es, política criminal, sí. la política criminal, ¿para qué sirve la política criminal? Ajá. ¿Cuál fue la conclusión de ustedes? Que la política criminal sirve para proteger, dirigir y establecer los límites de la aplicación del poder penal y las penas a imponer sobre las Ujú. conductas criminales que se cometan, ¿verdad? Asimismo, esta política también sirve para ayudar a otras políticas, pero la política criminal se va a fundamentar en la necesidad respetuosa del ser humano. Vamos a ver una cosa. Tiene usted razón dependiendo de qué tipo de política criminal estemos hablando. ¿De acuerdo? No toda política criminal se orienta. Hay políticas criminales autoritarias, como vimos, que se desbordan. Entonces, sí hay, si usted habla de una política criminal democrática, podría incorporar esos valores, pero una política criminal autoritaria no incorpora esos valores, ¿verdad? Es una herramienta para enfrentar el fenómeno criminal. Lo cierto, aquí si bien es muy importante, es separar la política criminal del derecho penal. ¿Correcto? Ustedes van a encontrar en algunas lecturas, fundamentalmente de Roxin y de otros, que incorporan elementos de la política criminal al, a la teoría del delito, a los principios del derecho penal, ¿verdad? Es una visión. En nuestro enfoque, separamos la política criminal del derecho penal y vemos el derecho penal como límites externos de la política criminal. Lo vamos a completar en la siguiente clase. Pero estamos claros, hay que separar la política criminal del derecho penal, ¿verdad? Por supuesto que puede tener límites, pero son límites de un tipo de política criminal. Hay tipos de política criminal, hay políticas criminales expansionistas y políticas criminales minimalistas. En cambio, cuando hablamos de garantías, un sistema de garantías siempre va a ponerle límites al poder penal. Pasamos a lo siguiente, número 5. ¿Qué pregunta es? 4. Sí, grupo 4 es del Misas, Diego Alexandre Muñoz, Joseph Rivas y Tiffany Echeverry. Sí, buenos días. Ahorita vale la pregunta. ¿Cómo regula la política criminal el poder penal? Se puede decir que la política criminal regula el poder penal del Estado en su intervención frente al conflicto y la violencia social a partir de formular la configuración, el fenómeno criminal y respuesta estatal con el fin de proteger derechos considerados como fundamentales y mantener el orden establecido. ¿A qué conclusión llegaron ustedes? Ahorita digo, ¿Qué pasó, prácticamente Diego? de que se regula por el medio de que la política criminal desmedida puede ser totalmente totalitaria o autoritaria. Entonces, cuando funciona con el Estado, se mide a prevalecer los derechos fundamentales mínimos, la conclusión que pudimos llegar. Bueno, fundamentalmente aquí lo que Alberto dice, ¿qué regula la política criminal? Fundamentalmente eso es, regula conflictos, conflictos que nosotros hemos seleccionado o a través de un proceso político, esos conflictos, ¿cómo se les llama a esos conflictos que selecciona la política criminal? Se les llama delitos. Entonces, los delitos, de alguna manera, los ponemos y regula conflictos, solo que los delitos sistematizados les llamamos conflictos.
bueno, son conflictos realmente que un robo, dice, quien tomare cosa ajena usando violencia es un robo. Quien tomare cosa ajena sin uso de violencia es un hurto. Así le llamamos nosotros en la ley, pero en realidad en el fondo son conflictos sociales, ¿verdad? Eso es el problema. Bueno, pasemos a la pregunta número 5. El grupo 5. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí, buenos días. Nuestra pregunta dice, ¿qué es el principio de selectividad? Como grupo debatimos respecto a esta pregunta y creo que lo más importante de esto es hacer énfasis en que la política criminal orienta a la selectividad que tendrá el poder penal, porque de por sí el poder penal es selectivo, es decir, lo que usted mencionaba hace unos segundos. Únicamente se va a enfocar en los delitos que ya están tipificados, en este caso, en el Código Penal, aun cuando existan conductas que sean dañinas para la sociedad o para determinado grupo de personas, ¿no? Es decir, el poder penal no siempre va a actuar en todos los casos. Y aquí también nosotros mencionábamos, eh, por ejemplo, la audiencia de apertura a juicio, ¿no? En esta audiencia, obviamente, el juez va, de acuerdo a su criterio, va a decidir si es procedente seguir con el proceso, si se va a desestimar en este caso, o si se va a dejar un tiempo prudencial para recolectar algún otro medio de prueba, en este caso, para poder continuar por el proceso. Entonces, el principio de selectividad se basa en eso, de que por más de que hayan conductas que necesiten ser reguladas y no lo están, no siempre va a actuar en todas, sino que va a actuar solo cuando la política criminal se lo oriente. Va, pero selectivo, ¿qué significa? Imaginemos que todos los delitos que se cometen en una sociedad fueran seleccionados. Tampoco podría absorber el sistema penal todos los conflictos. Ningún país del mundo, ningún programa puede absorber todos los robos que se cometen en una sociedad. Entonces, ayer estaba viendo las encuestas de victimización, por ejemplo, y decía que de acuerdo a una entrevista, se cometieron más o menos 1.800.000 delitos en una sociedad, en un año, en el 2018, dice la encuesta de victimización. Pero imagínense que solo hubo 28.000 sentencias, o sea, de 1.800.000 delitos que supuestamente se cometieron, que la gente en sus entrevistas, de acuerdo a la muestra y de acuerdo a todo el tema, se estimaban que se habían cometido 1.800 delitos, solamente hubo 29.000 sentencias. O sea, es menos del 1%, ¿correcto? Entonces, la selectividad siempre se va a dar. Entonces, ¿cuáles son? ¿Quién dice qué delitos se van a investigar, qué otros delitos no? Esos son la policía y el Ministerio Público. Y ellos, a través de la política criminal que ellos tienen, que ellos desarrollan, ya sea por portación ilegal de cara, ya sea por la gravedad de los delitos, por diversas situaciones. ¿Qué es la disputa que hay ahorita en el Ministerio Público? Por el Ministerio Público. La disputa que hay es por el mecanismo de selectividad, ¿verdad? Dice, no hay que perseguir al presidente, no hay que hacer el tema de las aduanas, hay que perseguir la corrupción, hay que dejar libre a los violadores de derechos humanos, hay que hacer, esa es la disputa que hay, es precisamente por el tema de selectividad. O sea, todo sistema penal es selectivo. Bueno, pasemos al siguiente, pregunta 6.
La Stephanie. 6 es, ¿qué es la múltiple articulación de la política criminal? Como grupo llegamos a la conclusión que es la forma en que la política criminal conecta. Esto a través de los instrumentos normativos, así como, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que plasma las etapas del proceso. Y estas se realizan a través de diferentes instituciones, así como el Ministerio Público que recibe la denuncia. Luego, si emite una orden de aprehensión, va a la Policía Nacional Civil, y la primera declaración que lo recibe el juzgado a través del organismo judicial, y también conlleva a la relación que tienen los medios de comunicación, que al final todos trabajan en conjunto. O sea, cuando decimos que la política criminal conecta, por ejemplo, la IBE para ver tema de lavado de dinero, en las fronteras para ver contrabandos y analizar migraciones, trata de personas, con la policía, por supuesto, y con el RENAP para ver falsificaciones de partidas de nacimiento. O sea, toda la política criminal también nos permite conectar una infinidad de instituciones para ver el funcionamiento y la resolución de conflictos. Bueno, pasemos a la pregunta 7. Interesante. Grupo, Buenos días. Sí, Precisamente nosotros habíamos discutido sobre esto de la pregunta número 7. Precisamente la pregunta número 7 indica sobre los distintos grupos que en este caso utilizan o sectores políticos que tratan de influir dentro de la formulación y la configuración de la política criminal, así es. estableciendo que al final de cuentas es a simple vista que, pues sí, hay grupos dentro de la sociedad que buscan que dentro de la política criminal también se les pueda beneficiar. Eso no es indudable, pero también es necesario entender que a veces estas políticas también se disfrazan como de ayuda hacia la sociedad. ¿Por qué lo digo así? Porque en conclusión, al final de cuentas, en estas semanas se estuvieron discutiendo en el Congreso reformas al Código Procesal Penal, en el cual se busca lo que es reformar lo que es la prisión preventiva, obligando a que en este caso hay ciertos delitos que se les pudiera aplicar, pero también hay una situación, que en el caso de que estos beneficios que se podrían dar por el tema de la prisión preventiva, la mayoría, el 90% de los que están en prisión no tienen la capacidad económica para pagar los 1.500 quetzales mensuales por el control telemático. Entonces, ¿a quiénes beneficia al final de cuentas estas pujas, podríamos decirlo así, o estas políticas de influenciar ciertos grupos a este tipo de reformas? Entonces, nuestra conclusión es que al final de cuentas la política criminal, como usted ya lo mencionó, ayuda a determinar cómo se va a utilizar el poder estatal para regular los delitos dentro del Estado, porque el Estado tiene la capacidad, ¿verdad? Tiene los recursos y tiene las instituciones. Pero basado en esta pregunta precisamente es quiénes se benefician de la política criminal y quiénes son los grupos dentro de la sociedad que también se benefician. Eso es lo que quisiéramos aportar. sí. Bueno, lo que podríamos decir que el poder penal es un espacio de discusión, ¿verdad? Y la política criminal es la política que orienta ese poder penal. Pero para formular esa política criminal, nosotros tenemos muchos grupos que están alrededor de esa política y tratan del poder, de influir para utilizar ese poder punitivo, ¿verdad? Eso es normal. Miren lo que pasó ahorita con la detención, por ejemplo, de los indígenas de 48 cantones, ¿verdad? Ahí hay una fuerza. En otro lado hay
Otros que dicen, no, descriminalicemos ciertas conductas, utilicemos la prisión preventiva para esta manera, el uso telemático son herramientas. Entonces, cobremos, no cobremos, hagamos esto. Siempre van a haber grupos que están presionando y la fuerza de esos grupos es la que define al final de cuentas la política criminal del Estado. Entonces, hay una definición de la política criminal y hoy una configuración de cómo está funcionando en la realidad. Entonces, podríamos plantear, digamos, de que esta es una lucha política. Como no estamos, ¿cuál es la manera más eficiente? Es bueno que los grupos sociales discutan sobre la política criminal. El problema es cómo vamos a utilizar esa herramienta, ¿verdad? Entonces ahí están las instituciones, entre más abiertas sean a la sociedad, entre más democráticas, y ahí lo que vamos a analizar en el siguiente paso. Bueno, vamos al tema 8, que ya no hay. Entonces, podemos poner al grupo 6, por favor, que nos hable sobre la pregunta 8. ¿Quién fue el grupo 6? Muy bien, voy a leer lo que dice el documento. Dice, ¿qué es la formulación y la configuración de la política criminal? La puja política por la utilización del poder penal se instala en dos niveles. El nivel de la formulación de la política criminal, nivel donde se define en qué casos y qué medios se utilizará el poder penal, cuáles serán sus instrumentos y reglas. Por ejemplo, cuando se discute si tal conducta debe ser penada o no o con qué intensidad. El segundo nivel es la configuración y se refiere al funcionamiento concreto de las instituciones encargadas de canalizar el poder penal. Por ejemplo, la policía, la justicia, las cárceles, etcétera. Nunca coinciden enteramente la fórmula y la configuración penal, y ellas están en una relación dialéctica de mutua influencia. Correcto. Por favor, Victoria, si fuera tan amable de cerrar su micrófono. Pues miren, es importantísimo entre la definición y la configuración. Siempre va a haber qué se va a realizar la política criminal. La política criminal se realiza en la realidad, valga la redundancia, se pone en práctica en la configuración de la política criminal. ¿Verdad? Si nosotros podemos crear un tipo penal, pero ese tipo penal ahí se puede quedar, nadie lo reactiva. El monopolio, por ejemplo, ahí está el monopolio, pero digamos que es como un delito que no existiera, ¿verdad? Aunque en la realidad nosotros tenemos cemento, solamente lo puede producir una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un monopolio. Y ese monopolio no puede ser perseguido por X o Y circunstancias. Si se decide perseguir el monopolio, pues es lógico, pasamos a la configuración de la política criminal y por supuesto va a haber pujas de poder. Las radios comunitarias, por ejemplo, que son perseguidas, ¿verdad? Hay una puja de poder, si no se persigue el tema, allá hay puja de poder entre la definición de la política criminal y la configuración, ¿verdad? Algunos le llaman a estos procesos de criminalización primaria y otros procesos de criminalización secundaria. Bueno, vamos a pasar con la penúltima pregunta, número 9. Pero ¿quién lo va a leer? Perdón, el grupo número 3. ¿Qué nos dice el grupo número 3 de la pregunta 9? ¿Cómo se relaciona la política criminal con la democracia?
Ese Sí, punto bueno, negro que aparece ahí, no sé. bueno, establecía la pregunta 9, ¿cómo se relaciona la política criminal con la democracia? La respuesta que daba el documento era que tiene una relación directa, ya que el modo como el Estado haga uso del poder penal es uno de los indicadores más precisos de la profundidad del sistema democrático en una sociedad y el grado de respeto a la dignidad de todas las personas, que es la base esencial del concepto democrático. De manera concreta establecíamos de que, como síntesis, que entonces el respeto a los derechos inherentes de la persona o de las personas en el uso del poder penal va a reflejar cuán democrática puede llegar a ser una sociedad. Ujú. O sea que la política criminal nos puede reflejar si una sociedad es democrática o no, ¿sí? No, no solo a los principios democráticos, que es lo que vamos a ver en el siguiente. ¿Eh? ¿Cuáles son los indicadores de una política criminal? Bueno, ¿qué nos dice el grupo 2? El grupo 2, Puede ser Eddie Rodríguez, Ian Castro o Sergio Gómez. Buenos días. Nosotros la respuesta que le dimos la relacionamos a Guatemala, pero no sé si está bien así. por favor. Pusimos que en Guatemala los indicadores de una política criminal democrática son aquellas señales o evidencias que permiten evaluar si el poder penal del Estado. Ya se, ahí ya está. Disculpe. Sí, disculpe. Permiten evaluar si el poder penal del Estado se ejerce de manera justa, legal, transparente y respetuosa a los derechos humanos. Algunos de los principales indicadores en el contexto guatemalteco son el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Una política criminal democrática garantiza que toda persona acusada tenga acceso a una defensa adecuada, un juicio justo y que no se violen sus derechos fundamentales. Número 2, la independencia del sistema de justicia. La política criminal debe ejecutarse a través de instituciones independientes como el Ministerio Público y el organismo judicial. La igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, sin importar su poder económico, político o social, deben de ser tratados de forma equitativa en el sistema penal. En Guatemala, la impunidad de las élites y la criminalización de sectores vulnerables muestran desafíos graves en este aspecto. El número 4, rendición de cuentas y transparencia institucional. Una política criminal democrática implica que las autoridades informen a la ciudadanía sobre sus acciones y resultados y que exista supervisión independiente. La falta de acceso a información y la opacidad en procesos judiciales son señales de retroceso. En la número 5, participación ciudadana, incluir a la sociedad civil, organizaciones sociales y comunidades en la formulación de las estrategias de seguridad y justicia fortalece la legitimidad de la política criminal. En Guatemala muchas veces estas voces han sido ignoradas o incluso perseguidas. Número 6 y última, la prevención del delito y la rehabilitación. Una política criminal democrática no se enfoca solo en castigar, sino en prevenir el delito y promover la reinserción social. Esto implica intervenir en educación, empleo, justicia restaurativa y mejorar el sistema penitenciario, algo que todavía está muy débil en nuestro país. Bueno, sí, vamos a ver, hay indicadores, son como elementos internos los que nos puede decir cómo evaluar un sistema penal, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos elementos ahí, pero no nos podemos detener mucho, pero yo les sugiero leer este texto nuevamente y ahora vamos a pasar a lo que podríamos hablar de los principios de una política criminal democrática. ¿De acuerdo? Ya hemos estudiado, vimos las teorías de la pena, ya vimos ahora lo que es un documento sobre el poder penal, vimos algunos rasgos elementales y ahora nos vamos a proponer a presentar y de ustedes la próxima semana
van a traer ya leído ese documento. Vamos a ver dónde lo tengo aquí. ¿Se mira ahí? Sí. Sí se ve. Bueno, vamos a hacer una breve repaso de lo que vimos. Pero uno de los temas más importantes que vamos a analizar es cómo existe de alguna manera un hurto del conflicto, ¿verdad? El Estado alrededor de la política criminal lo que hace es hurtar el conflicto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir hurtar el conflicto? Por ejemplo, cuando alguien le roba a otro un bien, lo que hay en ese interín hay un conflicto y el Estado le dice, no, ese conflicto no lo van a ver ustedes, lo voy a ver yo, y se lo roba y lo va a redefinir. Lo redefine diciéndole que es delito, lo redefine diciéndole que va a ponerle una pena para resolverlo, lo redefine diciendo que va a haber un proceso específico donde va a haber, está el Ministerio Público, quien se va a encargar de la persecución, lo va a redefinir poniendo una escena, poniéndolo alrededor de una sala de audiencias, donde va a haber una audiencia, donde se va a discutir. Eso podríamos llamarle como la base, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Este es un ejemplo, a ver quién nos puede leer. Este ejemplo lo he utilizado en muchos, yo creo que hay algunos acá que ya lo han de haber visto, pero quisiera que alguien leyera doña Gabriela. Cuéntenos, doña Gabriela Martínez. ¿Puede leernos este párrafo? El que aparece en la pantalla de ejemplo de un Por conflicto, favor, ¿no? sí. Sí, muy bien, claro. Dice, el señor Fernando Rodríguez, después de discutir con su vecino Rolando González sobre el problema que causa su perro al defecar en el jardín de su casa, y al ver la indiferencia con que responde ante el reclamo, decide en un momento de cólera darle muerte a Rolando con su arma de fuego, acto que concluye después de la discusión. Como consecuencia, es detenido por la policía, juzgado y condenado a 15 años de cárcel por homicidio. Estamos. ¿Vieron ustedes el conflicto cuál es? El perro defeca, le molesta al del jardín, va a la casa del señor y le dice, por favor, su perro está causándome muchos problemas en mi jardín. Y el otro le dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? A mi perro le gusta su jardín, ¿verdad? Y el otro se enfurece, que no hace nada, saca la pistola y lo mata. Ese conflicto, cuando lo redefinimos, lo llevamos a un juzgado y lo condenan a 15 años de cárcel por homicidio. ¿Verdad? Estamos viendo cuáles son los elementos que vimos anteriormente, don Mateo, relacionado con los elementos del conflicto. Vemos el problema del Estado, del poder, de la violencia y del conflicto. ¿Están presentes esos elementos en esta decisión? Don Mateo. Sí, sí, bueno, desde mi punto de vista, sí, 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 porque al final de cuentas fue condenado, según el ejemplo. Correcto, o sea, hay poder del Estado, se robó el conflicto, está la policía, está el conflicto original. ¿Cómo le llamamos al conflicto ya redefinido, Victoria? Victoria. No está Victoria. Don Sergio Gómez. Don Sergio. Kevin escribió delito en el chat. Correcto. Don Sergio no está con nosotros. No está don Sergio. Bueno, entonces, sigamos adelante. Ya vimos el hurto del conflicto, la redefinición. Veamos, ¿qué va a pasar como consecuencia de la utilización del poder punitivo?
¿verdad? La familia de la víctima, en el mejor de los casos, un resarcimiento limitado. Al terminar el juicio le dicen, mire, aquí está la reparación de la víctima, aquí tiene 100,000 quetzales, ¿verdad? Eso le dimos a la víctima después de haber pasado por todo el proceso. Lo segundo, la familia del condenado queda sin recursos para sostenerse. No tenía nada que ver en el conflicto. La familia del condenado también se ve como consecuencia, la persona se va para la cárcel, los hijos no pueden seguir estudiando, van a visitarlo, se genera un deterioro porque la persona está en la cárcel. El perro, imagínense ustedes, el perro queda vivo y probablemente siga defecando en la casa del vecino. Se resolvió el conflicto, ¿verdad? Entonces, el conflicto se solucionó, esa sería una de las preguntas. Entonces, muchas formas de ver el conflicto de lo que hemos estudiado, ese tipo de decisiones, el conflicto, la violencia y el poder, vamos a ver el poder penal, ¿verdad? Cómo a través de la política criminal lo que hemos visto es ese conjunto de decisiones, el derecho penal como ese conjunto de normas que nos van a poner cómo va a funcionar ese poder punitivo y cuáles van a ser los límites, y la criminología que va a estudiar cómo funciona ese poder penal. Entonces tenemos esas relaciones entre política criminal, criminología y derecho penal. Estas relaciones es lo que a veces confunden nuestros discursos. Lo que tenemos que estar claros es cuándo estamos hablando de política criminal, cuándo estamos hablando de criminología y de derecho penal. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es una permanente confrontación entre política criminal, que orienta el poder punitivo, ¿verdad? Es lo que estudiamos ahora, y las garantías penales o procesales, el derecho penal, el derecho procesal penal, el sistema de garantías, que lo que hace es, existe una permanente confrontación. Si la política criminal se va sin ningún límite de garantías. Ahora bien, como la política criminal puede ser una política criminal autoritaria, puede ser una política criminal democrática, lo que sea la política criminal, el sistema de garantías está para ponerle límites al poder penal. Entonces, nos vamos a ir definitivamente, directamente a una definición de una política criminal democrática. ¿Qué es la política criminal democrática? ¿Cómo podríamos definir la política criminal democrática? Vamos a ver donde a Jenny Karina, ¿nos lo puede leer? Jenny. Jenny no está con nosotros. Jóvenes, por favor, les pido que estemos en la clase, no solamente esté su nombre. Doña Jenny, ¿está con nosotros, sí o no? Buen día, licenciado. Sí, acá estoy. ¿Y por qué no me contesta, Perdón, doña es que Jenny? vieras que ando en la calle y estoy conectada Ay, discúlpeme, pero de bueno, mi móvil. ya. Bueno, si no puede Y es hacer muy uso poco lo de... que se escucha. Bueno, Disculpe, licenciado, pero sí, en algunas cosas pues sí estoy presente. bueno, cuénteme, ¿qué nos dice de lo que dice esta Dígame, pantalla? disculpe, no le... De lo que es la política criminal democrática. Si tiene oportunidad, no. Si anda en la calle, mejor no. Doña Silvia Chicón, Muy buenos días. y cuénteme. Sí, mi opinión acerca de la política No, criminal aquí democrática. está lo que es una política criminal. Léanos lo que dice que es una Ah, política criminal. muy bien. Política criminal democrática. Es un segmento de la política de gestión de la conflictividad que organiza el conjunto de los instrumentos violentos del Estado para intervenir en los conflictos sobre la base de objetivos y metas generales y evitar que la violencia y el abuso de poder se asuman como solución de conflictos. Correcto. Fíjense,
Si dijimos que la política criminal era uso de instrumentos para enfrentar al fenómeno delictivo, eso es algo muy general. Eso es cualquier política criminal. Pero cuando hablamos de una política criminal democrática, nosotros estamos hablando que forma parte del segmento de la política de gestión de conflictividad. ¿Qué quiere decir esto? Que conforma que forma parte de la gestión de la conflictividad. Don Lorenzo, ¿qué se le Sí, ocurre a usted maestro. cuando dice que forma parte del segmento de la política criminal? De la política de gestión. O sea que antes tenemos una política de gestión de la conflictividad. ¿Así es? Sí, así es. O sea que hay otras cosas que resuelven conflictos. ¿Como cuáles? ¿Cuál podría ser algo más distinto a la política criminal que resuelve conflictos? El diálogo, los centros de La mediación, resolución alternativa de conflictos, los centros de conciliación, ¿podría ser? sí. La capacidad de los ciudadanos de ser más educados y resolver los conflictos sin necesidad de llegar No, a la porque eso violencia. está propiamente, no. Pero algo que gestione conflictos podría ser un centro de mediación comunitario. ¿Estamos? Sí, los alcaldes comunitarios, por ejemplo, Correcto. Los alcaldes comunitarios los son parte, autoridades ancestrales. también son parte de la gestión de la conflictividad. ¿Qué otra cosa forma parte de la gestión? El derecho procesal civil forma parte de la política de gestión de la conflictividad, ¿o no? Sí, así es, igual que el derecho laboral también. Muy bien. O sea, nosotros tenemos muchas políticas, muchos mecanismos de gestión de la conflictividad en una sociedad. Y la política Así es. criminal forma parte de todo ese conjunto, ¿correcto?, de gestión de la conflictividad. O sea, no podemos ver cuando la política criminal absorbe todos los mecanismos de gestión de conflictividad en una comunidad que tenemos. Una expansión de la política criminal. Y por lo tanto, lo que tenemos es una política criminal autoritaria. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, la política, Sí, así siempre es. cuando veamos una política criminal, querramos identificar en cualquier comunidad. Nosotros vamos por ejemplo, al centro de Jalapa, ¿verdad? Y ustedes ya estudiaron política criminal y les toca definir ahí cómo intervenir, cómo intervendría la política criminal. Entonces, alguien que le toca planificar, dice, no, yo primero quiero ver quiénes resuelven conflictos en esta comunidad. Hay un juez civil, hay un juez laboral, hay un el juez de contencioso administrativo, está el centro de gestión el juez de paz de la comunidad, está el juez de paz de la municipalidad, de asuntos municipales, está la comunidad, el mediador, el líder político, el pastor evangélico, el cura, el centro. Ellos son parte también si resuelven conflictos. Ahora, si no resuelven conflictos, entonces no forman parte de la gestión. ¿Estamos en esta situación? ¿Sí o no? Sí, Doña así es. Tiffany. Sí, sí. La resolución de conflictos, si llegaran todos al Estado, ya usted lo dijo, la cantidad no solo sería eso, sino habría mucho más. No necesariamente son del Estado, son de la comunidad. Hay hay gestión de conflictividad que pertenece a la comunidad y gestión de la conflictividad que pertenece al Estado. No, Por ejemplo, punto es, vamos si a ver. llegaran al Estado todos esos conflictos, sería complicado, pues, o sea, sería No podría, demasiado. correcto, allá lo Ya. entendí. Ajá, ¿quién está hablando? Lorenzo. Lorenzo. El Estado no podría resolver todos los conflictos, se le atoran en la garganta. ¿Sí? No podría. Y menos si llegaran a la justicia penal. ¿Verdad?
O sea, Cabal. por eso la política criminal debe verse bajo esa perspectiva. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la especificidad de la política criminal democrática, de la política criminal? Ninguna otra gestión de la conflictividad organiza los instrumentos violentos del Estado para intervenir en los conflictos. Nadie organiza los instrumentos violentos, únicamente la política criminal. ¿Correcto? ¿Está claro esto? Entonces, Sí. nadie organiza la policía para la política criminal, para intervenir en los conflictos. Nadie dice, no, métalo preso. Ah, sí, ahí está, entre lo preso. Dice el juez civil que entre preso. El juez civil no puede decir que entre preso. Ni tampoco un líder comunitario. Métanlo preso. No, vamos a crear nuestra cárcel. No, no se puede. Correcto. Los únicos... La política criminal sí organiza ese conjunto de instrumentos violentos del Estado para intervenir en los conflictos. Pero en la política criminal democrática se propone objetivos y metas generales. ¿Correcto? Vamos a disminuir el tráfico de drogas. Vamos a reducir los homicidios. Vamos a reducir los robos de vehículos. Se propone objetivos, metas, ¿verdad? ¿Con qué sentido? Porque la política criminal interviene para que ninguno de la comunidad diga, no, miren, si este anda robando, matémoslo. Muerto el chucho se acaba la rabia. Entonces, hay alguien ahí poderoso que dice, no, vamos, aquí los conflictos los resuelve don Juan, el dueño de la finca, ¿correcto? Que él dice que él está de acuerdo con unos matones que dicen, mira, quien esté robando ganado lo matan. Entonces la política criminal debe evitar la violencia, el incremento de la violencia y el abuso de poder. El abuso de poder de un empresario, el abuso de poder de un gobernador departamental, el abuso de poder del presidente, el abuso de poder de un médico que quiere resolver conflictos Entonces, la política criminal tiene un objetivo, disminuir. Estamos hablando de una política criminal democrática, no de cualquier política criminal. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Don Byron de León. ¿Está don Byron de León o no está? Sí, licenciado. Ah, bueno. ¿Qué opina? ¿Estamos claros con esta definición? Los componentes de la definición de una política criminal democrática que forma parte del sistema de gestión de la conflictividad, que organiza, es el único, la política criminal es la única que puede organizar los instrumentos violentos del Estado para intervenir en conflictos, no en la forma de ser de las personas. Vamos a perseguir a todos los que creemos que son pandilleros. Eso no es un conflicto. ¿Y quién creemos que es pandillero? Quien carga un tatuaje. Adentro, todos los que tienen tatuaje. No, solo en conflictos. ¿Alguna duda sobre la definición? No, todo claro. ¿Todo claro? Va. Nick, perdone, solo porque lo que mencionaba, digamos, de cuanto a que la política criminal es estatal, ¿no? Pero Así es. las otras formas de resolver conflictos que mencionaste, me quedó un poquito una duda. Los linchamientos como tal, ¿se pueden considerar una forma negativa de resolver conflictos o no? Correcto, porque son uso de violencia. Ya. ¿Qué tiene que hacer la política criminal? Es intervenir en los conflictos para evitar los linchamientos. Exacto. O sea, cuando hay linchamientos es porque la política criminal no está teniendo los efectos. Los efectos, ¿verdad? Y tampoco el conjunto de gestión de conflictividad está fallando
y la sociedad está desesperada, pero bueno, también hay linchamientos que son más orientados. Habían los linchamientos de los años 90, por ejemplo, se pudo determinar que en algunos lugares habían unos expatrulleros civiles que querían seguir gobernando en la comunidad. ¿Correcto? Durante el conflicto armado, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron a un lado todos los centros, los mecanismos de resolución de conflictos. Adiós el juez, adiós la policía, adiós los líderes comunitarios, adiós los centros de mediación. Y dijeron, no, aquí resuelven los conflictos el comandante, el jefe del destacamento militar, y si usted tiene alguna duda, vaya con el jefe de la base militar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Entonces pusieron a alguien, el jefe de las patrullas o un comisionado militar, que se encargaba de resolver todos los conflictos. Cuando se firman los acuerdos de paz, dicen, no, esto ya no puede seguir, tenemos que poner los centros, que funcione el juez de paz, se creó los jueces de paz en todos lados, que empiece a funcionar la municipalidad, que empiece a funcionar. Y dijeron, no, aquí no, vamos a seguir gobernando nosotros. Entonces, hay que algunos lugares, los linchamientos solamente eran manifestación de algunos que todavía querían seguir gobernando en la comunidad y decían, este es ladrón, porque les caía mal, o efectivamente se había robado algo, lo agarraban, lo ponían en el centro del pueblo, lo quemaban. ¿Quién era? Nadie. Y el que decía algo, se iba con Pancho también, era señalado de ladrón. Estamos. Muchos linchamientos se dieron así, otros fueron espontáneos, pero en realidad lo que tenemos que hacer es que la política criminal debe intervenir para evitar ese tipo de violencias y abuso de poder. ¿Estamos claros? Bien. Esto es lo que nos quiere decir lo que es una política criminal democrática. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles podrían ser los principios que orienten esa política criminal? ¿Estamos? Pero no, hay unos principios que son externos. ¿Cuáles son los controles externos de la política criminal? Serían las garantías procesales y las garantías penales. ¿De acuerdo? Eso es lo que señalamos anteriormente, que envuelven envuelven las garantías penales y procesales, se oponen siempre a la política criminal de tal manera que no se desborde. Pero adentro de la política criminal, nosotros podemos construir una política criminal democrática en todo lo que podríamos llamar, ¿verdad? Esta parte. A esto le llamamos cómo construir una política criminal democrática. Esta puede ser autoritaria, puede ser lo que sea, pero el poder penal siempre se va a oponer a la política criminal. No importa, para evitar abusos de la política criminal, tenemos que el sistema de garantías siempre se va a oponer. ¿Quién es el representante de que se opone a una política criminal autoritaria? ¿Quién creen ustedes que es la persona clave en todo esto? ¿El juez de medida? ¿El juez de? De garantías. Muy bien. Aquí de este lado están los jueces. ¿Correcto? Vamos a ver, no podemos escribir. Aquí de este lado están los jueces. Uy, ¿qué hice? Ahí estamos. ¿Se mira? Sí. Bueno, entonces, de este lado, ¿a quiénes tenemos acá? Si nosotros tenemos que ver el sistema penal, ¿a quiénes señalamos que estén acá? Doña Kevin Cobos, perdón.
De este lado, ¿quiénes estarían? Doña Kevin, ¿está con nosotros? Parece que no. Don Byron de León. Doña Kevin. Don Kevin Cobos, perdón, es hombre. Disculpe. Kevin había dicho que no podía hablar desde un principio, Ah, pero vaya. está escribiendo en el chat, él sí escribe en el chat. Ah, bueno, vamos a ver, don Cristian Gabriel González. ¿Quién está de este lado? ¿A quiénes señalaría usted de este lado de la política criminal? Don Cristian. Sería el Ministerio Público, la Ajá. víctima en un caso, la Policía Nacional Civil, ¿Quiénes la dijo, perdón? PGN podría también ser. ¿Quiénes dijo? Disculpe. El Ministerio Público, Ajá. el abogado del creyente adhesivo, la propia víctima o asociaciones de víctimas, Ajá. la Policía Nacional Civil. Correcto. Hay el Instituto Nacional de Estrategia de Seguridad Nacional, eso también podría estar ahí. Podría, claro. Esos serían los que La, recuerdo ahora. la CIM, los que hacen lavado de dinero, controlan el lavado de dinero. Ya, muy bien, de este lado. Y de este lado, ¿quiénes estarían? Procurador de los Derechos Humanos, Ajá. el Congreso de la República para velar por las garantías, ¿verdad? Bueno, el Congreso puede También, estar en cualquiera de los dos lados, pero operadores directos. ok, entonces el juez de primera instancia penal, Mire, todos los jueces, la Corte de el Constitucionalidad. juez, todos los que son los jueces, desde la Corte de Constitucionalidad hasta el juez de paz, están de este lado. Ellos son una barrera infranqueable. Cuando un juez se pone del lado del fiscal, ya sabemos lo que pasa. Es horrible. ¿De acuerdo? Él está. Si el poder punitivo logra superar la barrera infranqueable, puede, o la política criminal supera la barrera infranqueable y las garantías, entonces puede usar el poder punitivo. ¿Quién otro estaría acá? Además del juez, ¿quién? El procurador de derechos humanos, pero él está más externo. Activamente, ¿quién está? En la sala de audiencias, ¿quién ubicaría usted acá? El abogado defensor, licenciado. Muy bien, excelente. El abogado defensor está del lado de las garantías, ¿sí? Pero él está defendiendo intereses únicamente del imputado. Él no puede, pero está defendiendo sus garantías. Es el que directamente defiende porque se den las garantías. Pero el más importante de esto es el juez. Entonces, el juez debe estar de este. Cuando un juez dice que está haciendo algo para evitar la impunidad de un país, dúdenle. Ese juez no es juez, es cualquier cosa menos juez. Bueno, señores, ahora lo que vamos a hacer es saber cuáles son los principios de una política criminal democrática. La primera, yo les voy a mandar un documento donde se desarrollan estos principios y el próximo sábado los discutimos. ¿De acuerdo? Bueno, uno, última ratio. ¿Qué significa última ratio? La última ratio es que puedan existir otros mecanismos, ¿verdad? La última ratio es que puedan existir de otros mecanismos que instrumentos punitivos, ¿sí? Por ejemplo, que el derecho penal, en lugar del derecho penal podemos utilizar el derecho administrativo, el derecho civil, la resolución alternativa de conflictos, un montón de mecanismos hasta antes de llegar a construir un tipo penal, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A veces la disfuncionalidad del sistema de gestión de conflictividad lo queremos resolver inflando tipos penales, ampliando la prisión preventiva, no, nosotros vamos a decir, el derecho penal será la última mecanismo para resolver conflictos. El otro principio que tenemos es el principio de mínima intervención.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hemos decidido, ¿verdad?, que introducir la violencia para resolver conflictos, no lo podemos hacer si ese conflicto no contiene abuso de poder ni uso de violencia. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros creemos que, por ejemplo, el hurto de ciertas cosas, por ejemplo, podríamos pasarlo a la justicia civil. ¿Por qué creen ustedes que el hurto no debería de estar, o por lo menos el hurto simple, salvo el abuso de confianza? Pero en el principio de mínima intervención podría ser que el hurto simple lo pasemos a la justicia civil, si tuviéramos una justicia civil que en realidad funcionara. Porque en el hurto simple no hay violencia. Lo que hay es apoderamiento de un bien sin autorización del propietario, pero no con violencia. Estoy poniendo nada más un ejemplo que me imagino. Lo que quiere decir es que no introducir violencia donde no hay violencia. Otro tema, no naturalización. ¿Qué quiere decir eso? No todos los conflictos de naturaleza. O sea, en primer lugar, que el poder punitivo o la política criminal es un invento social y por lo tanto el uso violento del Estado para resolver conflictos pueda existir o no existir. No hay delitos naturales, en otros términos. Podamos hacerlo de una manera distinta. Luego viene el de economía de violencia. Nosotros tenemos que resolver los conflictos con el menor uso de violencia para obtener, ¿verdad?, una economía. Nosotros intervenimos el poder penal porque creemos que el delito, la violencia que utiliza, no puede ser superior, o por lo menos el poder punitivo no puede permitir que se haga digamos, una escalada de violencia. Y esto nos une con el siguiente principio, el principio de utilidad, ¿verdad? No se puede utilizar la violencia ineficaz e inoperante o que produzca resultados mínimos, menos dañosos que el instrumento. Ese sería el principio de utilidad. Cada uno de estos principios los vamos a discutir la próxima reunión, porque hoy ya nos excedimos. Y el principio de respaldo. ¿Qué significa el principio de respaldo? Que existan otras políticas públicas que pueden resolver los conflictos. Por ejemplo, políticas educativas, políticas de salud, políticas. Por ejemplo, la política de salud es muy eficiente y eficaz para trabajar el problema de las drogas. No podemos criminalizar el tema de las drogas. Si no tenemos una política de salud eficaz que trabaje los tratamientos relacionados para salir de las drogas, no podemos utilizar la ley del narcotráfico. Necesitamos una política de salud, una política de aguas, por ejemplo, para evitar los conflictos de aguas. Necesitamos una ley de aguas, necesitamos una ley por ejemplo, que garantice la propiedad de las personas más vulnerables de un país que no tienen los mecanismos. Un registro de la propiedad certero, ¿verdad? Todo ese tipo de políticas nos hace que en realidad la política criminal sea la última ratio. ¿Alguna duda? ¿Ha quedado más o menos claro lo que es una política criminal democrática y minimalista? No podemos hablar de una política criminal cualquiera, sino que nosotros vamos a hablar de una política criminal democrática y minimalista. Doña Tiffany, ¿estamos claros? Sí, licenciado, todo muy claro. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Por el momento, a grandes rasgos, creo que sí está bastante comprensible. Ya la otra semana a profundidad, pues vamos a ver si surgen dudas. Va, entonces ya hemos terminado
las bases. ¿Ya? Hoy, ¿les queda mejor ahora una definición de política criminal? ¿Les queda claro la diferencia entre política criminal, derecho penal y criminología? Completamente. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Y si no, nos vemos el próximo sábado y vamos a terminar el área y les vamos a enviar ese documento. ¿De acuerdo? Ahorita me voy a poner de acuerdo con, de una vez que les envíen el documento el día de hoy, y entonces ustedes durante la semana lo van leyendo.